y por ello debes estar preparado. Buenas maníacos, y después de dejarme la voz os digo que soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vengo con un juego de Pokémon muy diferente, ya que es una versión muy complicada y avanzada para jugadores avanzados. Si te gustan este tipo de reviews, pues suscríbete con la campanita y deja tu like, que así esta sección será mucho más grande si os gusta. Con 400 likes me conformo, si no pido mucho. Pokémon Nebula es un juego de Pokémon en inglés completo creado por Mr. Paradox. La verdad que es un juego que tenía un poco pendiente y bueno, por fin he podido traerlo ya que me encantaron las funciones e historia que trae, como mega evoluciones, Pokémon que nos sigue, postgame y muchísimos legendarios, así como resumen. No olvides que hago varios directos a la semana en Twitch, sobre todo juegos en español donde podéis conseguir tu mote y salir en los vídeos. Además puedes seguirme por Twitter, Facebook o Instagram, donde aviso de directos, nuevos juegos o novedades. Tienes todo en la descripción para no perderte nada. Y eso sí, este juego se podrá jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar desde Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, lo tendréis al final del artículo. Y ahora sí, vamos a empezar a comentar los Pokémon, ya que es un juego muy extenso y hay muchas novedades que tenemos que ver. Podremos encontrar Pokémon desde la primera generación hasta la octava generación, con sprites dinámicos en batalla estilo 3DS. Y eso sí, parece que os gustó mucho el estilo 3D, así que aquí os traigo más batalla en 3D. Como dije, tendremos Pokémon hasta la octava generación, con mega evoluciones en batalla, todo esto unido a un aumento de dificultad en la aventura, ya que sí, es un juego muy complicado. Tendremos tipo hada y daño físico y especial, además de movimientos y habilidades actualizados a la séptima generación, y algunos incluso a la octava. Sobre los iniciales, vas a ver que es una locura, ya que si te gusta poder elegir lo que sea, podremos encontrar 24 Pokémon iniciales de las diferentes generaciones, así que eso depende de ti. Sobre los legendarios podrás capturarlos cuando acabe la historia principal, que está bastante bien. Ahora vamos con lo mejor del juego, los gráficos. El estilo gráfico tanto de mapeado como personajes está basado en la quinta generación, que últimamente se está usando mucho en los nuevos fangames que van saliendo. Algo que me gusta, y lo mejor, es que nuestros Pokémon capturados nos podrán seguir, que oye, siempre está bien tener compañía, y siempre lo pedís, así que sí, aquí nos siguen nuestros Pokémon. Hay que decir que podremos cambiar el estilo de ropa de nuestro personaje principal, algo que hace que sea bastante gracioso y quería comentarlo en algún momento. También tendremos escenas de estilo película, un detalle que me gustó ya que eso siempre tiene un poco más entretenido al jugador con la aventura. Y eso sí, los gimnasios estarán disponibles las 24 horas, por lo que no tendrás que esperar a que sea una hora del día ni nada por el estilo. Solamente tendrás que entrar y luchar, algo que está bastante bien para poder avanzar en la historia sin tener que llegar en algún momento adecuado del día. Y eso sí, quiero recordar que el estilo gráfico de los combates va a ser estilo 3D, que yo creo que gustó bastante la última vez y quería traer otro parecido ya que vi este y me pareció muy interesante, ya que muchos de los que queréis jugar Pokémon Ascension 2, pues seguramente os guste mucho también este, y por ello también os lo recomiendo, si es que me tenéis que dar las gracias, no lo siguiente. Y ahora es así, llega el momento de la historia, que es lo más interesante del juego. Después de los eventos que ocurrieron en la región de Alola, se construyó Kanto 2.0 como una extensión del antiguo Kanto. Te encontrarás con muchas caras similares y un viejo rival, pero no te dejes engañar, los desafíos son mucho más difíciles que antes y aquí está el truco. Todos los equipos malvados que enfrentaste antes en los juegos oficiales anteriores están en una organización llamada Unidad, para conquistar el mundo. Y bueno, como siempre voy a hacer un resumen de mi opinión personal. Tengo que decir que no he jugado mucho el juego, pero sí que he visto algunas cosillas muy importantes que tengo que decir, por lo que allá vamos. Por cierto, si queréis que lo juegue en Twitch, comentadlo abajo y con muchos likes a lo mejor me lo pienso. Para empezar, tiene funciones de combate perfectas, el juego está pensado para ser complicado y oye, lo poco que he jugado sí que me ha parecido bastante difícil. Sobre los Pokémon me gusta encontrar una mezcla de todas las generaciones, ya que le da bastante vidilla al juego. Solo tengo una pequeña queja y es con el aspecto gráfico, ya que sí, en algunos momentos se nota que hay cosas que no han hecho del todo bien, y se ve un poco peor, aunque no es algo que destroce la experiencia. Algunas rutas tienen tiles que no están bien colocados, pero bueno, a fin de cuentas es un juego creado por una persona y tampoco se le puede pedir demasiado más. El juego está completo y tenemos una experiencia por delante con muchas horas de juego, megas y octava generación, además de Pokémon seguidor.
Todo esto creo que lo hace mucho más especial y aunque los gráficos no son perfectos, sí que se puede jugar para disfrutar de una nueva aventura. Y ahora sí, joder, ya me estáis preguntando, ¿entonces me lo recomiendas o no, que te estás poniendo muy pesada? Pues vamos con ello, vamos con ello. Pues sí, la verdad que te lo recomiendo. Puede ser un poco complicado jugarlo en inglés si no sabes el idioma, pero es bastante intuitivo. El juego tiene futuro tanto por los Pokémon, historia y dificultad, que es lo que más podemos aprovechar, como por el resto. Es complicado encontrar fangames completos, ya que ocurre un poco igual que con los hackrooms, aunque un poco menos. Pero bueno, a fin de cuentas son proyectos que se hacen gratis y la verdad, tampoco podemos hacerle una review como un AAA. Se nota el esfuerzo que el creador ha puesto en el juego, que es lo importante, por lo que si te apetece probar algo nuevo, para eso va a ser perfecto. Además de gráficos de batallas 3D y mega evoluciones, que se tienen que ver en batalla demasiado bien. Y la verdad que en ese aspecto sí que lo recomiendo si te gusta ver buenas batallas. Y como dije, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Y bueno, sobre todo espero que esta review te haya gustado, ya que es algo que tenía pendiente desde hace tiempo. El juego ha estado mucho en desarrollo y por fin he podido traerlo completo, que es lo que me gusta y os gusta también a vosotros, a fin de cuentas. Puede que alguien se anime a traducirlo algún día. Sería muy bonito poder jugarlo en español, pero también es bonito soñar, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que tiene un gran futuro y sobre todo si lo actualizan al español podría estar muy bien. Eso ya depende si el autor quiere que se haga o no. Pero bueno, por ahora está la opción ahí y la verdad que el juego está muy bien. Aunque entendáis poco inglés, la verdad que, como dije, se hace bastante intuitivo y tampoco es muy complicado de entender. Así que en ese aspecto tampoco le quitaría mucha nota. Yo creo que sí deberías jugarlo y que es muy interesante. Y bueno, si ya lo has jugado o lo vas a jugar, deja tu comentario en la descripción, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Como siempre, deja un like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Y bueno, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Y además, chicos, ahora tenéis los nuevos emotes para usar en el canal, que yo creo que están muy bien. Y podéis usarlos en los comentarios. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y un link en todo el medio con la info de descarga del juego. Porque sí, os lo pongo muy sencillo. Y ahora sí que sí, me despido y hasta el siguiente. ¡Un saludo!